En el antiguo reino de Israel, entre las sombras de las paredes del palacio del rey David, se desarrolla una historia intrigante. Es una narrativa enigmática de traición, amor prohibido y consecuencias divinas. En el centro de este relato está una mujer cuyo nombre resuena a lo largo de las páginas de la historia sagrada. Una mujer cuyo destino estaba entrelazado con el rey más famoso de Israel. Su nombre es Betsabé, y su historia trasciende los siglos, desafiando nuestra comprensión y llevándonos a cuestionar el papel que jugó en los planes divinos. Hoy nos adentraremos en la vida y secretos de Betsabé, la mujer cuyo nombre está grabado en las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia. Así que te invito a suscribirte al canal y dejar un me gusta para ayudarnos a compartir este video con más personas. En el escenario bíblico de Jerusalén, el encuentro entre Betsabé y el rey David se desarrolló de manera peculiar, adentrándose en la trama que más tarde se convertiría en una de las historias más conocidas de la Biblia. La narrativa comienza cuando David, el valiente rey de Israel, contempla la ciudad de Jerusalén desde la terraza de su palacio. A lo lejos, divisa a una mujer de rara belleza bañándose. Esta mujer es Betsabé, casada con Urías, uno de los soldados élites de David. Cuando sus miradas se encontraron, una sombra de deseo y tentación se posó sobre el corazón del poderoso monarca, sellando el destino de ambos. A pesar de tener múltiples esposas y concubinas, el corazón de David sucumbió al deseo prohibido. Envió mensajeros para traer a Betsabé al palacio, y allí, enredados en la pasión prohibida, cometieron adulterio. Este encuentro ilícito se repitió varias veces y como consecuencia, Betsabé pronto se encontró embarazada. El adulterio de David con Betsabé representa una doble traición, no solo a los ojos de la sociedad, sino también contra los principios divinos que David, como rey de Israel, debería encarnar. Consciente del adulterio que cometió con Betsabé, David enfrentó un dilema creciente cuando se dio cuenta de que ella estaba embarazada. Para ocultar el pecado y proteger su reputación, David tomó medidas que revelan aún más la complejidad moral de su historia. En un primer intento por encubrir su relación con Betsabé, David intentó una estrategia sutil y menos drástica. Convocó a Urías, el esposo de Betsabé, quien estaba en batalla, de regreso a la ciudad. David esperaba que Urías, al regresar a casa, tuviera relaciones íntimas con su esposa, Betsabé. La idea era que el embarazo de Betsabé pudiera atribuirse a su esposo legal, ocultando la verdadera identidad del padre del niño. Sin embargo, Urías, un hombre de principios y lealtad inquebrantable hacia sus compañeros soldados, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus camaradas estaban en peligro en el campo de batalla. A pesar de obedecer las órdenes del rey y regresar a la ciudad, permaneció en el palacio real y no tuvo relaciones sexuales con su esposa Betsabé. Ante la firme resistencia de Urías, David se vio acorralado. En un intento desesperado por evitar que la verdad saliera a la luz, tomó una medida moralmente reprobable y drástica. David ordenó que Urías fuera enviado de regreso al campo de batalla, esta vez colocándolo en la primera línea, donde enfrentaría riesgos extremadamente altos y una muerte casi segura en combate. Efectivamente, el rey estaba orquestando el asesinato de Urías para ocultar su pecado y mantener en secreto su relación con Betsabé. La muerte de Urías, un leal soldado de David y el esposo traicionado de Betsabé, se erige como uno de los eventos más oscuros y trágicos en la historia bíblica. La Biblia relata que Dios estaba descontento con el pecado de David y como parte de su castigo afligió al primogénito de Betsabé con una enfermedad grave. David oró y ayunó, buscando la misericordia de Dios, pero a pesar de sus esfuerzos, el bebé enfermó gravemente. Después de 7 días de sufrimiento, el niño murió.
Más tarde, tras la muerte de su primer hijo nacido del adulterio, Dios bendijo a Betsabé y a David con un nuevo comienzo, concediéndoles un hijo que desempeñaría un papel vital en la historia de Israel. Según la Biblia, Dios envió al profeta Natán a David, anunciando que el hijo nacido de la relación de David con Betsabé se llamaría Salomón, que significa paz. Este nombre simbolizaba la promesa divina de Dios de que, a pesar del pecado y las tragedias pasadas, la casa de David experimentaría tiempos de paz y estabilidad. Dios hizo un pacto con David, prometiendo que su linaje real sería establecido para siempre. Este es uno de los momentos más cruciales y significativos en el Antiguo Testamento de la Biblia, conocido como el Pacto Davídico. David, renombrado por su amor a Dios y numerosos logros, expresó el deseo de construir un templo para el Señor. Sin embargo, Dios reveló al profeta Natán que tenía planes diferentes, y David no construiría el templo. En cambio, Dios prometió a David que un linaje real, eterno, sería establecido a partir de sus descendientes. Esta promesa está registrada en Samuel, capítulo 7, versículos 12 a 16, donde Dios le dice a David: «Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, que procederá de tus entrañas, y estableceré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Tu trono será estable eternamente». Una de las consecuencias espirituales más significativas de esta historia es la demostración de cómo el arrepentimiento genuino puede llevar al perdón divino. David, reconociendo su culpa y arrepintiéndose sinceramente, buscó el perdón de Dios. Las palabras sinceras del Salmo 51, escritas por David, resuenan con la profundidad de su arrepentimiento y súplica por misericordia divina. En un notable espectáculo de gracia, Dios perdonó a David, revelando que incluso ante transgresiones graves, hay espacio para el perdón y la reconciliación con lo divino. El nacimiento de Salomón marca un punto de inflexión en la historia de David y Betsabé, donde el arrepentimiento y la misericordia divina triunfan sobre el pecado y la tragedia. Betsabé jugó un papel fundamental en la historia de la monarquía de Israel al convertirse en la madre de Salomón, quien se levantaría como uno de los más grandes reyes de Israel. El nacimiento de Salomón señaló un cambio en la narrativa del linaje real de David, con profundas implicaciones para el futuro del reino. Con el paso de los años, David, el una vez poderoso rey de Israel, comenzó a debilitarse. Su fuerza y autoridad disminuyeron, abriendo paso a desafíos dentro del reino. En este ambiente de vulnerabilidad, Adonías, uno de los hijos de David, conspiró para apoderarse del trono. Viéndose a sí mismo como el heredero natural, Adonías obtuvo apoyo de varios líderes y sacerdotes, organizando un banquete para proclamarse a sí mismo como rey. La ambición de Adonías representaba una amenaza para la estabilidad del reino, arrojando una sombra de incertidumbre sobre el futuro de Israel. La intervención decisiva de Betsabé y el profeta Natán desempeñaron un papel crucial en evitar una crisis sucesoria y salvaguardar la voluntad de Dios. Betsabé, consciente de la promesa divina de que su hijo Salomón sería el sucesor de David, se acercó al rey y expuso el complot de Adonías. Natán, como mensajero de Dios, confirmó que Salomón había sido elegido por Dios para gobernar Israel. Ante estas revelaciones, David actuó con rapidez, coronando a Salomón como rey y asegurando la continuidad de la dinastía davídica. Bajo el reinado de Salomón, Israel entró en una era de paz, prosperidad y sabiduría.
La sabiduría excepcional de Salomón se hizo famosa y emprendió la construcción del magnífico templo en Jerusalén, transformándolo en el centro espiritual del reino. Además, Salomón estableció relaciones comerciales y diplomáticas que trajeron riqueza y prestigio a Israel. La vida de Salomón es un testimonio de la capacidad divina para transformar vidas y eventos, llevando a una comprensión más profunda de las complejidades de la fe y la providencia divina. La historia de David y Betsabé sirve como lección espiritual sobre la importancia del arrepentimiento, la humildad y el perdón divino. Dios juzgó las acciones de David y Betsabé de diversas maneras. Inicialmente, Dios envió al profeta Natán para enfrentar a David con su culpa y pecado, lo que llevó al rey a reconocer sus transgresiones y arrepentirse profundamente. Además, Dios causó la enfermedad y muerte del primer hijo de Betsabé como castigo directo por el adulterio y el asesinato de Urías. Estos eventos ilustran cómo Dios actuó como juez y ejecutor de justicia, respondiendo a las acciones pecaminosas de David y Betsabé. También resalta la comprensión bíblica de que incluso en medio de errores y pecados, Dios es compasivo y misericordioso cuando nos volvemos a Él con corazones abiertos. Esto demuestra que, incluso ante transgresiones graves, hay espacio para el perdón y la reconciliación con lo divino. Si te gustó el contenido, por favor apóyanos suscribiéndote al canal y dejando comentarios sobre los temas que te gustaría ver en el próximo video. Abrazos y que estés bendecido.